Buen día, hermanos. La paz del Señor esté con ustedes en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hoy vengo a contarles un testimonio sobre el tema de la adivinación. Primero les voy a compartir un par de versículos. En Levítico 19:31 dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y dice también en Deuteronomio 18, voy a leer del 10 al 15. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Amén a esta palabra, hermanos. Y bueno, les voy a contar que nos llamó un señor que estaba teniendo problemas espirituales. Él nos contaba que estaba viendo demonios con sus ojos carnales. El Señor le permitió ver demonios en forma de niñas. Él vio un par de veces en su casa una niña, y los demonios pueden tomar la forma que ellos quieren. Cuando reprendía esta figura, desaparecía, se iba. Y no solo eso, que él se estaba sintiendo oprimido, se estaba sintiendo mal, no podía dormir, sus negocios empezaron a caer drásticamente, y así estaba empezando a tener muchos problemas en su casa, cuando en realidad él nos contaba que siempre había sido una persona muy fructífera, una persona que no le faltaba el trabajo, que tenía abundancia de bienes, nunca había tenido problemas en este aspecto, pero sin embargo, desde hacía un tiempo, todo lo referido a lo económico se le estaba viniendo abajo. Entonces, bueno, cuando él nos llamó, lo primero que a mí me mostró el Señor era que pude ver en el Espíritu. El Señor me mostró que su casa estaba infestada de espíritus, de demonios y de brujería, espíritus de brujería. O sea, lo veía él y lo veía atado, lo veía encadenado en el espíritu, lo veía que le habían hecho vudú, que estaba lleno de demonios alrededor de él, su casa. Vi que no había paz. Y bueno, entonces oramos, mi esposo empezó a orar por él, y el Señor me mostró la razón por la cual había entrado esta brujería, cuál había sido la puerta abierta. Y yo vi en visión que él había consultado un tiempo atrás a una bruja, y lo vi pagándole a la bruja, vi que le entregaba el dinero en la mano, vi el dinero en la mano cuando él se lo daba a esta bruja. Le había consultado las cartas. Entonces, cuando vi esta visión, le preguntamos: ¿puede ser que hayas consultado alguna vez a alguna bruja, alguna divina, qué sé yo? Y bueno, afirmativamente él lo confirmó. Dijo: sí, hace un tiempo atrás, algunos años, fui a ver 2 veces a una persona, y yo le digo: ¿y le pagaste? Porque el Señor me está mostrando el dinero que le diste. Y me dice: sí, le pagué. Y esto fue cuando esto pasó cuando él ya había venido al Señor, lo cual lo hace mucho más grave. Entonces, bueno, mi esposo lo guió, lo ayudó para que haga una oración de arrepentimiento. Él tuvo que arrepentirse de corazón de haber hecho esto, porque tampoco sirve que alguien confiese y se arrepienta si en verdad no entiende para qué, ni entiende la gravedad del pecado, de la ofensa que hizo contra el Señor. Entonces hizo una oración, se arrepintió, le pidió al Señor que lo libere de la brujería. Él estaba atado,
a través de esta gran puerta que él había abierto, las brujas pudieron hacerle brujería y también vudú, y habían entrado demonios adentro de él también de brujería por consultar a esta bruja. Entonces, bueno, después de eso, mi esposo, que normalmente él es el que guía la oración, el que acciona, y yo solamente ayudo con las visiones que el Señor me da, con las revelaciones que el Señor me da, él me dice lo que está pasando en el espíritu, y mi esposo, que es el hombre, la cabeza, el que va a la acción, el que está en el frente de guerra, digamos, como hombre, él ora, hace la liberación y corta las maldiciones y todo eso. Entonces, bueno, mi esposo empezó a orar, empezó a cortar las maldiciones que se habían generado, especialmente económicas, porque ¿qué pasa? El Señor me mostró en el espíritu que cuando Él le dio el dinero a esta bruja, era lo mismo como si le hubiera ofrendado al reino de las tinieblas, como si hubiera sembrado en los campos, pero en vez de sembrar en los campos de Dios, él cosechó en los campos del diablo. Entonces, lo que él obtuvo como cosecha fueron las maldiciones del diablo, los resultados que el diablo da, que nunca son buenos. Entonces, en vez de dar ese dinero a un siervo, a una sierva de Dios, en vez de ofrendar o dar su dinero, el porcentaje que sea que Dios le haya dicho, a alguien que forma parte de la iglesia de Cristo, y de esa manera sembrar en los campos del Señor, él había hecho lo contrario y había puesto su semilla, por llamarlo de alguna manera económica, en el reino de las tinieblas. Entonces lo que obtuvo como cosecha son maldiciones, el camino de la pobreza, ataduras económicas, fracaso, falta de dinero, no tener paz en los negocios que uno emprende, como que todo fracasa. Entonces el Señor me mostró en ese momento la importancia de el dinero, de a dónde uno coloca el dinero, que en realidad no es nuestro, sino que es del Señor, cómo lo administramos y a dónde sembramos. Cada peso que nosotros ponemos en algún lugar tiene un efecto espiritual en nuestra vida. Bueno, entonces mi esposo cortó las maldiciones y le pidió al Señor que corte todas ataduras, porque cuando uno consulta a estas personas se generan ataduras espirituales también con las brujas, entre la bruja y la persona que la está consultando. Queda una atadura espiritual, entonces, lo cual también el Señor me lo ha mostrado. Y entonces mi esposo oró para cortar estas ataduras y oró para liberación de él, oró para que el Señor lo limpie, para que lo libere, para que lo perdone, y tuvo la liberación. Este señor tuvo una liberación muy linda, bastante poderosa, muy fuerte, y salieron bastantes espíritus de brujería, más que nada de hechicería, de vudú. El Señor me mostró en visiones que tenía puñales clavados en el corazón, en el espíritu, que tenía cargas espirituales en la espalda. Que, bueno, las maldiciones que normalmente el Señor me las muestra como nubes sobre la cabeza, que estaba atado con cadenas, que estaba rodeado de sogas, que tenía como una pared de cemento enfrente de él en lo que es económico, que no podía romper, que no podía pasar, y etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, en la Biblia hay muchos versículos que hablan sobre la adivinación, sobre consultar a divinos, sobre consultar a los muertos. Cualquier tipo de forma de ocultismo es pecado de hechicería enfrente de los ojos de Dios. Y no saben, hermanos, bueno, algunos deben saberlo, que hasta la iglesia misma está llena de este pecado, hasta nosotros mismos lo hemos hecho antes de convertirnos. Y si ese es tu caso, te incito, te motivo a que ores a Dios y busques cualquier pecado, porque no solamente son los que nosotros hemos hecho, sino lo que nuestra familia ha hecho. Por ejemplo, si este señor no solamente estaba teniendo estas consecuencias espirituales por lo que él mismo había hecho, sino que por lo que su familia había hecho. El Señor me mostró que también tenía maldiciones transgeneracionales, porque su familia también había cometido el mismo pecado de consultar a las brujas, y había hechicería en la familia. Entonces, si este es el caso, uno tiene que revisar
la familia, buscar, investigar, preguntar. Muchas veces estas cosas están como guardadas abajo de la alfombra, pero si uno investiga o le pregunta a Dios, le pide guía, Dios saca a la luz muchas cosas que están guardadas para poder sanar a la familia. Entonces, bueno, lo que él hizo fue pedir perdón en el nombre de su familia para poder apartarse y cortar esa maldición y esas ataduras que se habían generado a través de los pecados familiares también. Entonces, bueno, si este es tu caso, te motivo a que revises si alguna vez hayas hecho algo parecido, ir a consultar las cartas, haberte ido a hacer cartas astrales, consultado las runas, cualquiera sea la forma en que consultaste la adivinación o la brujería, de que te arrepientas ahora y que pidas perdón a Jesucristo por esta grandísima ofensa, y que le pides al Señor que corte las maldiciones que se hayan generado a través de esto, que corte las ataduras del alma que quedaron con esas personas, o que le pidas a alguna hermana, hermano, que ore por vos, que ore por vos para cortar esas ataduras, para liberación de los espíritus de hechicería que quedaron adentro tuyo por causa de estas cosas, y que pidas perdón en el nombre de tu familia por cualquier hechicería, por cualquier ofensa que hayas cometido antes o después de haberte convertido, lo cual empeora la situación. Es peor una persona que se hace llamar cristiana que vaya y consulte a las brujas. Peores son los resultados espirituales que una persona que va en ignorancia y no conociendo a Jesús y consulta a las brujas. Igualmente va a tener malas consecuencias espirituales, pero una persona que se hace llamar hijo de Dios y que consulta a las brujas es peor que un no convertido ante los ojos de Dios. Así que bueno, hermanos, espero que este video los edifique. Esta es la segunda vez que intento hacer este video. Se ve que el diablo no quiere que salga, pero bueno, en el nombre de Jesucristo todo es posible. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y les voy a contar un caso más que tengo en mente, que también de una chica que nos llamó hace un tiempo, nos llamó de urgencia en el Skype, y resulta que cuando nos llamó su mamá estaba siendo atacada terriblemente por un demonio en ese mismo momento. O sea, nos llamó y la mamá estaba descompuesta, no podía respirar, tenía como un ataque, ella decía que alguien le estaba apretando el cuello, sentía que algo le estaba apretando el cuello y no podía respirar, y se estaba casi desmayando, estaba muy mal. Y la hija, que ella es mayor de edad, que es cristiana, nos llamó para pedir ayuda porque ella sentía que había una presencia mala en la casa. Entonces, bueno, el Señor también me mostró dos cosas en ese momento, cuál era la razón por la cual estaba pasando eso. Una era, el Señor me mostró que había una estatua de María en la casa, una estatua grande como esas que colocan en las iglesias católicas, adentro de la casa. Y el Señor me mostró que la abuela de esta muchacha que también vivía con ellas había ido a consultar a las brujas bastante tiempo atrás. Entonces le preguntamos, ¿puede ser que en tu casa veo que hay una estatua de María? Y me dijeron sí. Nos dijeron sí, efectivamente hay una estatua que me dio una iglesia para que la tenga un tiempo en mi casa, qué sé yo. Y bueno, les tuvimos que explicar de que esto es idolatría, de que esto no agrada a Dios, que la Biblia dice no adorarás a estatuas de acera, ni de madera, ni de nada. Y le explicamos que esto genera una puerta abierta para que el diablo entre, para que las brujas tengan ingreso libre, para poder hacerte brujería y destruirte. Y le explicamos también a la señora, a la abuela, que consultar a las brujas genera los efectos que les dije anteriormente, que tenía que arrepentirse, si salía de ellas, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, se arrepintieron, oramos por la mamá,
y instantáneamente el ataque empezó a cesar, ella empezó a sentirse mejor, empezó a volver la respiración normal, ya no sentía que la estaban apretando en el cuello. Cortamos las maldiciones también que generó esto, oramos por todo lo que nos inspiró el Señor y bueno, y le recomendamos a esta mujer que tenía que sacar esta estatua de su casa porque todas las estatuitas, imágenes, libros de ocultismo, de otras religiones, todas estas cosas tienen un poder espiritual, aunque uno no lo crea, tienen un poder espiritual y generan derechos legales, porque el reino de la oscuridad, lo que a mí me mostró Dios es que se maneja con leyes. Entonces, si uno tiene un objeto de idolatría en su casa, esto genera un derecho legal en el reino de las tinieblas para poder entrar en tu casa y generar caos, confusión, destrucción, contiendas, fracaso en cualquier aspecto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la señora apenas pudo, removió esta estatua de su casa y el ambiente mejoró y ya no tuvieron ataques espirituales de este tipo. Pero bueno, por eso les quería compartir este segundo testimonio de adivinación mezclado con idolatría, lo cual empeora las cosas. Bueno, y ese era uno de los motivos por los cuales no podían conseguir trabajo, todos los miembros de esta familia estaban sin trabajo, problemas de todo tipo, especialmente económicos, judiciales, etcétera, etcétera, y bueno, uno por ahí no está muy consciente de la repercusión que genera recurrir a la adivinación y si es mezclado con idolatría, peor todavía, ¿no? Porque el diablo tiene doble entrada en tu casa. ¿Y qué pasa? El Señor también me mostró en este caso que, porque la chica nos llamó, pero ella está viviendo con su mamá y con su abuela y con sus hermanos y qué sé yo, al igual que este señor que vive con su familia, ¿no? Cuando uno, el diablo trabaja con, lo que me mostró a mí el Señor en revelación, en visiones, es que el diablo trabaja por territorio, o sea, existen leyes territoriales en el espíritu. ¿Qué pasa? Si vos vivís en una familia, en una misma casa, bajo un mismo techo, eso hace que sea un territorio espiritual. En lo espiritual es un territorio donde vos estás viviendo, que compartís con las otras personas. Entonces, si hay una persona que vive junto a ti y consulta a una bruja y no se arrepiente y no corta las maldiciones y todo eso, esto te afecta a vos, o sea, afecta a todos los que están conviviendo bajo el mismo territorio espiritual. Entonces, por más que uno no esté en pecado, por más que uno viva en santificación, orando, ayunando y todo lo que estamos llamados a hacer los cristianos, si vivimos con alguien que está en este tipo de pecados, eso nos va a afectar a nosotros porque la puerta se abre en la casa. Entonces el diablo puede entrar y trabajar en todos los que viven en la casa. Entonces es muy importante estar conscientes, por eso la Biblia insiste tanto en que tengamos mucho cuidado de con quién vivimos, a dónde vivimos, qué ropas tocamos, qué objetos tenemos en la casa y etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, hermanos, me pareció importantísimo compartirles estos dos testimonios de brujería y también de idolatría, porque he visto que la ignorancia sobre este tema es impresionante, inclusive adentro de la iglesia. Entonces, bueno, lo que está hecho ya está hecho, no es que estoy juzgando ni a este señor ni a esta chica, sino que les estoy compartiendo estos testimonios para que ustedes aprendan sobre la realidad espiritual de lo que el Señor me muestra. Yo todo lo que comparto es por revelación, para testificar y para compartirles lo que el Señor me muestra que pasa en el espíritu, para que ustedes vean lo que no pueden ver a través de mis ojos. Entonces, si esta es una situación que ustedes hayan hecho, antes lo que está hecho ya está hecho está. Entonces no se puede volver atrás, tampoco no se dejen llenar de culpa, pero sí tomen conciencia de lo que esto ha generado, de lo que genera, de la gran ofensa
que es para nuestro Señor. Y bueno, arrepiéntanse, confésenle con la boca. Es muy importante hablar con la boca, no solamente decir en el corazón, bueno, sí, Señor, me arrepiento, yo lo hice, pero ya está. No, o sea, por más que uno se arrepienta, quedan consecuencias en el espíritu que tienen que ser revertidas. Hay papeles legales en el espíritu que tienen que ser rotos, quebrados. Entonces, arrepiéntanse, pídanle al Señor en voz alta, pídanle al Señor que los perdone, pídanle al Señor que corte estas maldiciones, que lave su casa, que corte estos papeles espirituales en el espíritu, que los destruya, estos derechos legales que tiene el diablo sobre ustedes por este pecado. Y corten las ataduras espirituales que se haya generado con estas brujas con las cuales a las cuales ustedes hayan consultado. Y los bendigo, hermanos, en el nombre de Jesús. Espero que este video los bendiga mucho. Tenemos que estar limpios de vestiduras para poder entrar en el cielo, y tenemos que estar informados. Es muy importante, no se queden con lo que uno les dice, investiguen, estudiense la Biblia. Es lo más importante, es nuestra espada, es con lo que nosotros nos defendemos de las mentiras del malo. Investiguen en internet, busquen si lo que uno dice es cierto o no, busquen en oración, llévenlo en oración a confirmación del Señor, para que Él les confirme en su espíritu, para que les hable sobre eso, para que les ponga convicción en su espíritu, y sean astutos, porque el diablo es muy inteligente, y nosotros tenemos que estar despiertos, hermanos. La iglesia tiene que estar despiertos. Inclusive dentro de la iglesia he tenido testimonios de brujas. El Señor me ha mostrado brujas adentro de la misma iglesia, de las mismas congregaciones, que han hechizado a hermanos y nos han llamado para pedir ayuda porque no saben lo que está pasando. Pero bueno, eso, si Dios quiere, lo voy a compartir en otros testimonios si el Señor guía. Así que los amo, hermanos, manténganse limpios y los bendigo grandemente en el nombre de Jesús. Amén.